Bien, buenos días. Buenos días. Miren, si en muchos lugares cuando comienzo a hablar, siempre les pido a las personas que traten de adivinar cuál es mi personaje favorito de la Biblia, ¿verdad? ¿Cuál es mi personaje favorito de la Biblia? Cuando lo hago, la mayoría de las personas comienzan a comentar los grandes personajes de la fe. Hablan de que mi personaje favorito será el apóstol Pablo, o Jesús, o David, o alguno de estos grandes héroes de la fe. Siempre les pregunto de por qué tiene que ser un hombre. Entonces empiezan a cambiar y piensan en algunas de las grandes heroínas de la fe. María, Esther, Rahab la ramera, ¿verdad? Empiezan a pensar en diferentes personajes de la Biblia de género femenino, y también les pregunto por qué tiene que ser una mujer o un hombre, por qué no puede ser un animal. Y mi personaje favorito de la Biblia es la burra de Balaam. No, en serio, es la burra de Balaam por una razón muy simple. Si Dios en el pasado pudo hablar a través de una burra, es posible que hoy les pueda hablar a través de un burro español, ¿verdad? Entonces, eso es una gran esperanza para mí, pero también es una gran esperanza para todos nosotros. Dios puede utilizar a cualquier persona. Miren, llevo muchos años en el Evangelio, muchos años en lo que tiene que ver con la capacitación, y hay algo que he aprendido, y es que el impacto que la palabra de Dios pueda tener en la vida de las personas no depende tanto de la elocuencia del que habla, y yo voy a hacer lo posible por hablar con claridad, por poderlo hacer de una manera que sea comprensible, pero no depende tanto de la elocuencia del que habla, sino del corazón que recibe la palabra. Entonces, si Dios les pudo hablar en el pasado a través de una burra, hoy bien puede hablar a través de un burro. Por eso me gustaría pedirles que pudiéramos tener un momento de oración individual y personal. Me gustaría pedirte que ores para que el Señor prepare tu corazón, para que el Señor te dé la actitud correcta. Mire, la palabra actitud significa una predisposición o una postura ante algo o ante alguien. La actitud es cuando tú te predispones de manera positiva o de manera negativa ante algo o ante alguien. Tu actitud es la que va a determinar el impacto que la palabra del Señor pueda tener en tu vida. Por eso te quiero pedir que por favor tomes un tiempo, ora para que el Señor te dé la predisposición correcta, la postura correcta ante su palabra. Y te voy a pedir que también ores por mí, para que yo pueda compartir con honestidad, con integridad y de parte del Señor aquello que durante estas últimas semanas he estado trabajando y Él ha puesto en mi corazón. ¿Os parece? Lo hacemos en silencio y después yo empezaré a compartir con vosotros sobre Santiago capítulo 2. Gracias. Vamos a orar pues. Amén. Si os parece, podríamos leer el pasaje que voy a utilizar esta mañana como reflexión. Es Santiago capítulo 2
y yo voy a estar compartiendo con vosotros la primera parte del pasaje. Paco Palafox estará compartiendo con vosotros la segunda parte del capítulo, pero mi responsabilidad es compartir con vosotros la primera parte. Si queréis abrir vuestras tabletas, vuestras Biblias o vuestros celulares en el capítulo 2, leemos así. Estoy leyendo desde la versión interconfesional. A ver, me está saliendo la Reina Valera de 1909. Me parece que no va a ser el mejor lenguaje, pero dice así: hermanos míos, que vuestra fe en Jesucristo glorificado no se mezcle con favoritismos. Pongamos, por ejemplo, que llegan dos personas a vuestra reunión, una con anillos de oro y magníficamente vestida, la otra pobre y andrajosa. Si enseguida os fijáis en la que va bien vestida y le decís, tú, siéntate aquí en el lugar de honor, y a la otra, en cambio, le decís, tú, quédate aquí de pie o siéntate en el suelo a mis pies, ¿no estáis actuando con parcialidad y convirtiéndoos en jueces con criterios perversos? Escuchad, hermanos míos queridos, Dios ha elegido a los pobres del mundo para hacerlos ricos en la fe y herederos del reino que prometió a los que lo aman. Pero vosotros despreciáis al pobre y sin embargo son los ricos los que os tiranizan y os arrastran ante los tribunales. Son ellos los que os deshonran y deshonran el hermoso nombre de Jesús que fue invocado entre vosotros. Vuestra conducta será buena si cumplís la suprema ley de la Escritura. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os dejáis llevar de favoritismos, cometéis pecados, y la ley os acusa como transgresores. Porque aunque observéis toda la ley, si quebrantáis un solo mandato, os hacéis culpables de todos. Ya que quien dijo no cometas adulterio, dijo también no mates. Si pues no cometes adulterio, pero matas, eres igualmente transgresor de la ley. Así que hablad y actuad como quienes van a ser juzgados por una ley de libertad. Y tened en cuenta que será juzgado sin compasión quien no practicó la compasión. La compasión, en cambio, saldrá triunfante del juicio. ¿Y os recordáis el ángel cuando nació el Señor Jesús y le dijo a los pastores, he aquí os traigo buenas noticias de gran gozo? Pues yo tengo grandes noticias de buen gozo. Tengo por fin mis notas, o sea que ya sé lo que puedo hablar. Bien, dejadme que os comparta en primer lugar, y tal vez saldrá ahí, el objetivo de lo que quiero compartir con vosotros. Si hay alguna idea que me gustaría que en esta mañana os pudierais quedar con ella, es la siguiente. Un seguidor de Jesús no puede ni debe demostrar parcialidad en el trato con las personas. Un seguidor de Jesús ni puede ni debe demostrar parcialidad en el trato con las personas. Y me gustaría pediros que pudiéramos ver un vídeo. Y este vídeo nos va a ayudar a entender lo que significa la parcialidad, el favoritismo o la acepción. Vamos a ver si lo podemos ver.
Muy bien, yo creo que hemos visto suficiente, ¿verdad? La idea de cómo las apariencias pueden hacer que una persona simplemente esté durante 5 minutos tirada en la calle, como está mal vestida, como tiene una mala apariencia, nadie, absolutamente nadie, se acerque para ayudarla. Sin embargo, si es una persona atractiva, es una persona que va bien vestida, merece nuestra atención y merece nuestra ayuda. Las personas rápidamente se acercan para poderle ayudar. Bien, nuestra fe, nos está diciendo Santiago, el hermano de Jesús, es una fe que no permite el favoritismo. Y el favoritismo es hacer acepción de personas. Significa demostrar parcialidad o significa demostrar favoritismo hacia una persona en detrimento de otro. Cuando hacemos favoritismo hacia una persona, si podemos cambiar la diapositiva, cuando hacemos favoritismo hacia una persona, lo podemos hacer de una manera positiva o lo podemos hacer de una manera negativa. Es decir, yo muestro favoritismo, parcialidad o acepción de personas hacia alguien porque hay algo en esa persona que yo considero que lo hace merecedor de mi atención, de mi ayuda, de que yo pueda estar por él, de que le dé un lugar de preferencia. Pero a la vez también podemos hacer una parcialidad o podemos hacer un favoritismo negativo. Es decir, rechazamos, despreciamos o menospreciamos a alguien simplemente porque esa persona, por su apariencia, por su aspecto, no nos gusta, ¿verdad? Es muy interesante, dejadme que os cuente una anécdota. Este fin de semana tuvimos nuestra reunión de iglesia. Nuestro retiro de iglesia, y vino una persona invitada, no era una persona de nuestra congregación, pero era una persona que era pesadísima. ¿Saben ustedes esas personas que cuando te agarran hablan y 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 realmente acabas cansado de escucharla? Pues bien, vino una de estas personas. Era la hora de comer y a la hora de comer vi que todas las mesas estaban llenas, menos la que estaba él, ¿verdad? Que estaba solo con la persona que lo había invitado. Y ni acepción de personas ni historias. Yo dije, yo no voy a estar 1 hora y media comiendo con este hombre, que es un pesado y que me va a llenar la cabeza y me va a hablar. Además, estas personas que incluso cuando hacen chistes son desagradables y no tienen la más mínima gracia, ¿verdad? Intentan ser graciosos y no la tienen. Así que de manera consciente, de manera intencional, decidí sentarme en otra mesa. ¿Saben lo que pasó? Que al final acabé comiendo solo, porque nadie se sentó conmigo. Me pregunto si el resto de las personas pensaron lo mismo que yo. ¿Quién se va a sentar con el pastor? Seguramente lo que nos va a hacer es predicar durante la comida. Pero lo que quiero compartir con vosotros es que realmente mi actitud fue una actitud de favoritismo, fue una actitud de hacer acepción. Esta persona, por la manera en que se expresa, por lo pesado que es, por el trasfondo que sea, a mí me producía un determinado rechazo. Y a pesar de que la Biblia dice muy claramente que no debemos de hacer acepción de personas, yo hice claramente una acepción de personas. Nosotros ni podemos ni debemos de tener acepción de personas. No podemos hacerlo porque la Biblia nos dice claramente que Dios es un Dios que no hace acepción de personas. Y tampoco podemos hacerlo porque la Biblia nos enseña que en Jesús ya no hay ni esclavo, ni libre, ni rico, ni pobre, ni judío, ni gentil, ni hombre, ni mujer. Si hubo alguien que no hizo acepción de personas, que no mostró favoritismo o no mostró parcialidad, ese realmente es Jesús. Pero vamos a entrar un momento en el ejemplo dado por Santiago. Pasamos la diapositiva y me gustaría hablar del ejemplo que nos da Santiago. Creo que es tremendamente importante entender lo que nos dice Santiago. Santiago empieza con una afirmación. Ustedes, los cristianos, no deben demostrar ni parcialidad ni favoritismo. Podríamos decir que el que esté libre de pecado aquí, que lance la primera piedra. Todos hacemos favoritismo, todos tenemos una actitud de parcialidad hacia determinadas personas. Pero lo que nos está diciendo Santiago, el hermano de Jesús, es que nosotros ni podemos ni debemos de tener favoritismo. Pero no quiero que nos centremos única y exclusivamente en la cuestión del pobre, porque lo que nos está diciendo Santiago es que pongamos un ejemplo.
Pongamos un ejemplo, dice Santiago. Imagínense que entra en la comunidad un pobre y entra en la comunidad un rico. Ustedes van a tratar de mejor manera al rico de la manera que van a tratar al pobre. Lo que quiero enfatizar es que Santiago está diciendo que esto es un ejemplo y que nos debemos de quedar con el principio y no quedarnos únicamente con la ilustración. Lo que está haciendo Santiago es agarrar el principio de no tener parcialidad, de no hacer acepción de personas, de no hacer favoritismo, y lo ilustra con la cuestión del rico. Pero si me permitís, voy a dejar de lado el tema del rico porque lo que quiero es centrarme en la idea del favoritismo, de la parcialidad y hacer acepción de personas. ¿Me estoy explicando con la suficiente claridad? El mismo Santiago lo dice con una certeza meridiana. Vamos a poner un ejemplo. Pongamos el ejemplo de que entra un rico y entra un pobre. Ustedes tratan de manera diferente al rico que tratan de manera diferente al pobre. Me gustaría que pudiéramos hablar pues de la raíz del favoritismo. ¿Por qué tú y yo hacia determinadas personas tenemos una actitud positiva, abierta, encantadora, de acogida, y sin embargo hacia otras personas nosotros podemos tener una actitud que es total y completamente diferente? Y si pasamos la diapositiva, me gustaría que nos pudiéramos centrar en la raíz del favoritismo, en la raíz del favoritismo. Y lo primero que quisiera hablar con ustedes es de las 4 rupturas. ¿Cuántos de ustedes están familiarizados con un tema que yo a veces he tratado, se llaman las 4 rupturas? ¿Alguno de ustedes? ¿No? Fabuloso. Yo quiero que podamos entender de dónde viene la raíz del favoritismo. Miren, cuando Dios creó al ser humano, a Adán y a Eva, y los puso en el contexto del jardín del Edén, hay una palabra que define claramente cuál era la situación del ser humano. Y esa palabra es la palabra armonía. Recuerden que cuando Dios acabó de hacer la creación, dijo que todo lo que había hecho le había quedado muy bien. Era realmente muy bueno. Y el ser humano tenía 4 armonías muy grandes. El ser humano vivía en armonía con Dios. Recuerdan que Dios se paseaba de una manera abierta por el jardín del Edén y se comunicaba abierta y directamente con Adán y con Eva. El ser humano tenía una armonía interna. El ser humano vivía en armonía consigo mismo. El ser humano vivía en armonía con la creación de Dios. Dios le había dado al ser humano la responsabilidad de que fueran cuidadores, guardadores, administradores y mayordomos de todo lo que Dios había creado. Pero también el ser humano vivía en armonía con otros seres humanos. Adán y Eva vivían en armonía entre ellos. Pero ustedes conocen la historia de Génesis 3. En Génesis 3 aparece Satanás, el diablo, la serpiente antigua, y Satanás le ofrece al ser humano una tentación. Así que Dios os ha dicho que no debéis de comer de ninguno de los frutos de los árboles del jardín. ¿Lo recuerdan? Sin embargo, Eva responde sabiamente, no, podemos comer del fruto de todos los árboles del jardín, a excepción del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque si comemos ciertamente moriremos. La respuesta de Satanás fue, no, vosotros no moriréis, seréis iguales a Dios, conocedores del bien y conocedores del mal. Y recuerdan que nos dice la Escritura que Eva miró el árbol y el árbol lo vio agradable y lo vio atractivo. Comió y le dio a su esposo, el cual también comió. Esto es en la Biblia lo que nosotros conocemos como pecado. El pecado es un acto de rebelión y de desobediencia contra Dios y contra su autoridad. Lo que hicieron Adán y Eva fue rebelarse contra la autoridad de Dios, declararse autónomos y declararse independientes, vivir al margen de Él, ser sus propios dioses, decidir por ellos mismos lo que era el bien y lo que era el mal. Recuerden que la gran tentación que Satanás le puso a Adán y Eva fue: seréis como dioses. Vosotros mismos determinaréis lo que es el bien y
y lo que es el mal. Y evidentemente, si yo soy Dios, ¿qué será el bien para mí? Todo aquello que me convenga, todo aquello que me interese, todo aquello que esté en línea con mis deseos y con mis inquietudes. ¿Y qué será el mal para mí? Todo aquello que no me guste, todo aquello que se oponga a mi voluntad, todo aquello que se oponga a lo que son mis deseos, a lo que son mis planes o a lo que son mis intenciones. El ser humano se declara autónomo e independiente con respecto a Dios y a su autoridad. Eso es en la Biblia pecado. En la Biblia pecado no es acostarte con tu novia. En la Biblia el pecado no es ser homosexual, no es consumir drogas, no es cometer adulterio. En la Biblia el pecado no es mentir. En la Biblia el pecado no es ser un corrupto, no es el robar. Os acabo de dar buenas nuevas de gran gozo, ¿verdad? Si lo hubierais sabido antes, hubierais pecado más y mejor, ¿verdad? Pero antes de que salgáis corriendo para decir el pastor Ortiz ha dicho que podemos irnos a la cama con nuestro novio o nuestra novia o que podemos adulterar, déjame que lo explique, ¿de acuerdo? Para que nadie saque las palabras fuera de contexto. En la Biblia, el pecado nunca es una conducta. En la Biblia el pecado siempre es una actitud del corazón con respecto a Dios. El pecado en la Biblia es el hecho de que tú y yo nos hemos declarado independientes, nos hemos rebelado contra Dios y contra su autoridad. Y como consecuencia, eso que tú y yo llamamos pecado, toda esa serie de cosas que yo os he estado mencionando, no son el pecado, sino que son las manifestaciones y las consecuencias externas de un problema interno y es tu rebelión contra Dios y contra su autoridad. Miren, una de las razones por las que mi esposa no está aquí conmigo es porque hace 2 años sufrió un cáncer. Hace 8 años sufrió su primer cáncer. El cáncer pudo ser detectado porque los médicos vieron que había una determinada sintomatología. Esa sintomatología externa apuntaba hacia un problema interno. Si los médicos hubieran hecho un tratamiento sintomático y hubieran tratado simplemente aquello que era evidente en el exterior, ¿qué hubiera sucedido? Los tumores se hubieran quedado completamente intactos, no hubieran sido atajados y el mal hubiera continuado creciendo. El problema es que nosotros hemos confundido los síntomas del pecado, todo lo que antes estaba mencionando, con el problema que causa todas esas conductas, que es tu rebelión y mi rebelión contra Dios y contra su autoridad. Y a veces la Iglesia, tú y yo, lo que hacemos es moralizar, es decir, tratamos la sintomatología y dejamos total y completamente intratado el problema de fondo y es la rebelión contra Dios y contra su autoridad. ¿Me supe explicar la diferencia entre los síntomas y el pecado? Por eso dice la Escritura, porque del corazón del ser humano nacen, dice Jesús, todo aquello que nosotros llamamos pecado. Por eso en la Biblia el pecado nunca es una conducta, el pecado siempre es una actitud de rebelión contra Dios y contra su autoridad. Y lo que tú y yo muy bien llamamos pecado simplemente son los síntomas de un problema muy profundo. Un problema que se llama rebelión contra Dios y contra su autoridad. Por eso lo que Adán y Eva hicieron cuando comieron del fruto prohibido fue declararse independientes y autónomos con respecto a la soberanía de Dios y a la jurisdicción de Dios. ¿Me he sabido explicar con la suficiente claridad? Y algunos de vosotros debéis de pensar, ¿y eso qué tiene que ver con el favoritismo? Dejadme que lo explique ahora, dejadme que lo conecte. Cuando tú y yo decidimos declararnos independientes con respecto a Dios y su autoridad, cuando tú y yo nos declaramos autónomos, cuando tú y yo decidimos ser nuestros propios dioses, el pecado produjo en ti y en mí 4 grandes rupturas, que es lo que tenéis en la diapositiva. La primera de las grandes rupturas que el pecado provocó fue una ruptura con Dios, es evidente. Cuando Adán y Eva están en el jardín y Dios aparece, ¿qué es lo que hacen Adán y Eva? Se esconden. ¿Y por qué se esconden? Porque se sienten culpables. ¿Y por qué se sienten culpables? Porque son culpables. El pecado ha roto mi relación con Dios. El pecado ha roto mi comunión con Dios.
Pero otra de las cosas que el pecado ha roto es que me ha roto interiormente. El pecado me ha roto interiormente. Antes de que nosotros nos declaráramos independientes con respecto a Dios y con respecto a su autoridad, el miedo, la culpa, la ansiedad, el temor, no eran emociones ni sentimientos que nosotros experimentábamos. La culpa, el miedo, el sentido de vergüenza vienen como consecuencia de que el pecado te ha roto a ti y me ha roto a mí interiormente. Todos los que estamos de aquí, sin excepción, tú y yo, todos los que estamos aquí, vivimos en una contradicción porque no somos la persona que quisiéramos ser. Yo ya no estoy hablando de que no somos la persona que Dios espera que seamos. Ni siquiera somos la persona que a nosotros nos gustaría ser. ¿Recordáis lo que dice el apóstol Pablo? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque vivimos en una contradicción constante. Tenemos la capacidad de identificar lo que es bueno y conscientemente hacia qué optamos. Hacia lo malo. Sabemos lo que está mal, pero nos sentimos atraídos por lo que está mal. Queremos hacer el bien, pero acabamos haciendo el mal. ¿Por qué? Porque, como dice la Escritura, el pecado nos ha roto interiormente. Pero el pecado también ha roto, y esta es la tercera gran ruptura, mi relación con la creación de Dios. Ustedes recuerdan que Dios nos dio la responsabilidad de ser mayordomos de toda la creación, ¿verdad? Nos dio la responsabilidad de cuidar el jardín del Edén. Nos dio la responsabilidad de hacer que todo prosperara. Pero tú y yo, en vez de ser mayordomos de la creación, nos hemos convertido en depredadores y en destructores de la creación. A la vista está el cambio climático, estamos matando la biodiversidad, estamos agotando los recursos de la tierra. Dice el apóstol Pablo escribiendo a los romanos de que toda la creación gime a una, esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, porque la creación está sufriendo como consecuencia de tu pecado y de mi pecado. Pero hay una cuarta gran ruptura, recuerden, la armonía que el hombre tenía con Dios ha sido sustituida por una ruptura con Dios. La armonía que el hombre tenía interna ha sido sustituida por una ruptura interna. La armonía que el hombre tenía con la creación ha sido sustituida por una ruptura con la creación. Y finalmente, la ruptura que los seres humanos tenían entre ellos, la armonía que los seres humanos tenían entre ellos ha sido sustituida por una ruptura. El pecado ha roto nuestras relaciones interpersonales. Recuerdan que Adán, por salvar su cochino y miserable pellejo, no tenía el más mínimo problema en culpar a Eva, ¿verdad? No, fue la mujer que tú me diste por compañera. El pecado ha roto nuestras relaciones interpersonales. En el capítulo 4 del libro de Génesis, Caín mata a su hermano Abel por una cuestión de celos y por una cuestión de envidia. Y miren, nadie, absolutamente nadie de los que estamos aquí está exento de tener relaciones rotas. Todos tenemos relaciones rotas. Personas a las que hemos hecho daño, o personas a las que hemos dañado, o personas que nos han hecho daño a nosotros. Lo que quería compartir con ustedes es que la raíz del favoritismo, el problema del favoritismo, viene del hecho de que el pecado nos ha destrozado como seres humanos. Y el pecado ha hecho que tengamos una ruptura en nuestras relaciones con otros seres humanos. Déjenme que les mencione y haga una interpretación que algunos tal vez pueden pensar que no es ortodoxa de Génesis 3. En Génesis 3 el Señor le dice a Eva: tu deseo te llevará a tu marido y él se enseñoreará de ti. ¿Recuerdan? Y eso ha servido a que muchos cristianos evangélicos hayamos justificado la sumisión de la mujer a los deseos, a la voluntad y a la supremacía del ser humano. Yo creo que esta es una interpretación total, absolutamente incorrecta. Yo no creo que ese sea el castigo de Dios hacia la mujer por su pecado. Yo creo que lo que nos está diciendo Génesis 3 es que los seres humanos
en función de la diferencia, en este caso de una diferencia de género, estamos manipulando, abusando y usando a otros seres humanos. ¿Me estoy explicando con la suficiente claridad? Yo no creo que sea el plan de Dios de que un ser humano se enseñoree, abuse, pisotee, menosprecie y tenga en segundo plano a otro ser humano. Porque como muy bien diría la Escritura, en el principio eso no fue así. Eso es uno de los resultados y una de las consecuencias del pecado. Por eso es importante que podamos ver la raíz del favoritismo. La raíz del favoritismo está en el pecado. El pecado es lo que me lleva a hacer que yo considere que determinados seres humanos son de menos valor, son despreciables, no tienen la misma valor, no tienen la misma categoría, no tienen la misma dignidad en función de lo que sea. Génesis 3 nos está hablando en función del género, pero podría ser en función económica, en función racial, en función sexual, en función cultural, en función de cualquier tipo. ¿Me estoy sabiendo explicar con la suficiente claridad? Ahí es donde viene la raíz del favoritismo. Porque el pecado, ¿quién cree que el pecado es una cuestión espiritual? Levanten la mano los que crean que el pecado es una cuestión espiritual. Levántenla sin miedo. Si les huele el sobaco, no lo levanten. Pero si creen ustedes que el pecado es un problema espiritual, levanten la mano, por favor. Necesito saber. Bien. Y hay otros que no lo levantan por miedo porque deben de pensar que es una pregunta trampa y lo es. Pero todos los que crean que el pecado es un problema espiritual están profundamente equivocados. El pecado es un problema que ha afectado al ser humano en todas las dimensiones. Ojalá fuera simplemente un problema espiritual. El pecado me ha afectado espiritualmente en mi relación con Dios. El pecado me ha destrozado interiormente. El pecado ha destrozado mis relaciones interpersonales y el pecado ha destrozado mi relación con la creación de Dios. El pecado es una catástrofe de dimensiones cósmicas y la salvación tiene que ser una salvación de dimensiones cósmicas. La salvación no es simplemente que Dios te quiere llevar al cielo. La salvación es que Dios te quiere restaurar interiormente, quiere restaurar tu relación con Él, quiere restaurar tus relaciones interpersonales y quiere restaurar tu relación con su creación. Así que, hermanos, verdaderamente la raíz de todo el problema del favoritismo está en el hecho de que el pecado ha roto nuestras relaciones interpersonales. Por eso la redención de Cristo, ¿qué es lo que hace? Romper el favoritismo. La redención de Cristo lo que hace es proclamar, como muy bien dice el apóstol Pablo, es que en Cristo las diferencias de género se acabaron, ya no hay hombre o mujer. Las raciales se acabaron, las religiosas se acabaron, las socioeconómicas se acabaron, porque en Cristo lo que Cristo está haciendo es una nueva humanidad en la que todos nos convertimos en hermanos. Por lo tanto, cuando nosotros estamos practicando el favoritismo, estamos yendo en contra de la esencia del trabajo redentor que Cristo vino a hacer. Y el favoritismo es una realidad en nuestras vidas, porque aunque Dios nos haya salvado de las consecuencias jurídicas del pecado, es decir, aunque tú y yo ya no vamos a ser condenados por el pecado continúa teniendo influencia sobre tu vida y mi vida, y todavía somos miserables en proceso de restauración y de recuperación. Y el monstruo está siempre pendiente para saltar. Y siempre hay gente a la que despreciamos por su físico, porque es más gordo, porque es más flaco, porque tiene algún tic que nos hace gracia, porque tiene algún tipo de relación que se nos hace pesada y se nos hace insoportable. Déjenme que les cuente una anécdota que es ridícula. Yo sé que es ridícula, pero quiero que vean hasta qué punto el pecado forma parte de mi vida. Como soy viajero frecuente de la compañía con la que acostumbro a viajar, que es Air France, muy a menudo tengo el privilegio de que me suban a la clase ejecutiva. Y no se lo van a creer, pero a veces necesito pasearme por la clase económica para ver a los miserables que viajan como borregos allá atrás. Y me sabe mal que alguien utilice el baño que está reservado para los de la clase ejecutiva. Y yo mismo a veces me avergüenzo de lo inútil, lo miserable y lo estúpido que puedo llegar a ser.
Y siempre podría decir, no soy yo, es el pecado que mora en mí. Pero la realidad es que el pecado me ha afectado y hace que yo vea a otros seres humanos no desde la perspectiva y de los ojos de Jesús, sino de mis propios prejuicios. Y esos prejuicios pueden ser de cualquier tipo, económicos, raciales, sexuales, culturales, simplemente de imagen, simplemente como la gente se viste, simplemente por sus gestos. Esta es realmente la raíz de lo que sería el favoritismo. ¿Me he sabido explicar? ¿Tiene sentido para ustedes lo que he tratado de explicarles? Y hay una realidad. En mi iglesia, cuando empecé a compartir esto, se molestaban conmigo, pero todos los que estamos aquí, sin excepción, somos una cuadrilla de miserables. Somos una cuadrilla de miserables. Somos una cuadrilla de miserables en proceso de restauración y en proceso de recuperación. Y muchas veces el ramalazo, ¿tiene sentido para ustedes la palabra ramalazo? Los embates del pecado, como cuando un león, ¿verdad?, da coletazos, todavía están muy presentes en mí. Y muchas veces me avergüenzo de la actitud que puedo tener hacia personas. Una actitud que para nada refleja la actitud del Señor Jesús. Cuando nosotros estamos realmente mostrando favoritismo, lo que estamos haciendo es juzgar a las personas en base a nuestros propios criterios, pero no los estamos juzgando en base a los criterios de Dios. Y hemos de reconocer que muchas veces nuestros criterios son los criterios de la parábola del fariseo y del publicano, ¿verdad? Señor, yo te quiero dar gracias porque no soy como esos homosexuales, ¿verdad? Yo te quiero dar gracias porque no soy como esos carismáticos que solamente viven de la emoción y no tienen conocimiento bíblico profundo. Yo te quiero dar gracias porque soy europeo y no soy como esos latinoamericanos, ¿verdad? Yo te quiero dar gracias, Señor, porque me has hecho bautista y no me has hecho como esas otras miserables denominaciones. En el fondo, y bromas aparte, esta es la actitud, ¿verdad? Yo juzgo con mis propios criterios. Miro a la gente y no la miro con los ojos que Dios las mira. Si pasamos a la diapositiva, me gustaría que pudiéramos ver el siguiente punto, y es que el favoritismo no es un problema menor. El favoritismo no es un problema menor. Santiago lo está afirmando con total y con rotundidad. Dice, cuando tú estás teniendo favoritismo, cuando tú lo que estás haciendo es mostrar parcialidad, y lo que estás haciendo es mostrar acepción de personas, tú estás quebrantando la ley real o la ley principal. Así lo afirma Santiago. O sea, tú cuando estás teniendo favoritismo no es una cuestión de, bueno, más o menos, es que hay gente que realmente es como es. No, lo que está diciendo Santiago, que es un pragmático de mucho cuidado, está diciendo, tú lo que estás haciendo es que estás quebrantando la ley principal, dice en algunas de las versiones, o en otra de las versiones dice, tú lo que estás quebrantando es la ley real. Pensemos en Colombia, o pensemos en España. Todos sabemos que hay determinados niveles de leyes. Hay leyes que son más importantes que otras. La Constitución de cualquier país es la ley suprema. Ninguna ley estatal, provincial o local puede entrar en contradicción con la ley suprema o con la ley principal, que es la Constitución. Por eso tenemos un tribunal constitucional que a veces enmienda, impugna o incluso anula leyes que son de rango inferior. Lo que está diciendo Santiago es que cuando tú estás teniendo favoritismo, cuando tú estás mostrando parcialidad, lo que estás haciendo es que estás quebrantando la más importante y superior de las leyes. Porque la más importante y la más superior de las leyes es la ley que el Señor Jesús claramente manifestó. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. Amarás al prójimo como a ti mismo. En esto se resume toda la Constitución. De tal manera que cuando tú y yo estamos mostrando favoritismo, estamos mostrando parcialidad, estamos mostrando preferencia,
no es simplemente una cuestión baladí, no es una cuestión de segundo orden. Tú y yo estamos quebrantando la esencia de lo que es la constitución del reino de los cielos, que es el amor al prójimo. Pero el amor al prójimo, miren, yo soy una persona brutalmente... ¿cuál es la palabra? Soy brutalmente y me he olvidado de lo brutalmente que soy. Pero soy algo, pero no me puedo acordar exactamente qué es lo... sí. Intelectual, racional y poco emocional. Mi mujer dice que soy... Hoy cumplo 39 años de casado. Gracias, gracias. Y como dice la Escritura, si oyeres hoy la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Si el Señor pone en tu corazón regalarme algo, no endurezcas tu corazón, ¿verdad? Pero mi amada esposa dice que yo soy menos romántico que chupar un ladrillo. ¿Se imaginan ustedes agarran un ladrillo? Pues ese es un servidor. Lo digo porque cuando estamos hablando de que la Biblia nos dice que debemos de amar a nuestro prójimo, no nos está diciendo de que cuando veamos a nuestro prójimo tengamos que tener unos sentimientos que nos embarguen. Para nada. Ustedes saben que los griegos, si voy a ir rápidamente, tenían 4 palabras para hablar de amor. La primera palabra es estargos, y esa palabra definía la amistad, el amor entre amigos, ¿verdad? Después ellos tenían la palabra eros, que era la palabra que utilizaban para el amor erótico, el amor físico. Si quieren luego podemos practicar un poco, pero no es tal vez el momento más adecuado. También tenían la palabra fileo. La palabra fileo es el amor que tú le demuestras a alguien porque esa persona es digna de recibir tu amor. Es el amor filial, ¿verdad? Tú amas a tu hijo porque es tu hijo. Pero luego tenían una última palabra que era la palabra ágape. Y el amor ágape es el amor incondicional. El amor ágape es el amor que nace de la voluntad, no es el amor que nace de las emociones. El amor ágape es un acto de la voluntad de buscar el bien de la otra persona. Cuando la Biblia no está diciendo que tienes que amar a tu prójimo, cuando la Biblia nos dice que tienes que amar a tu enemigo, no nos está diciendo que cuando veas a tu enemigo el corazón se te dispare y tengas unas ganas de darle un beso, con lengua incluso. No es lo que nos está diciendo. Lo que nos está diciendo la Escritura es que tú debes de buscar el bien de esa persona. No porque esa persona se lo merezca, sino a pesar de que esa persona no se lo merece. El amor ágape es un amor que nace de la voluntad y es un amor que busca el bien de la otra persona. El amor ágape es el amor que aparece en Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjense, el amor ágape es un amor que nace de la voluntad, no tiene para nada que ver con las emociones. El amor ágape es un amor sacrificial. Juan 3:16. Amarnos le costó a Jesús sacrificio, ¿verdad? Entregar su vida. El amor ágape es un amor que se plasma en hechos y no en grandes declaraciones retóricas. De tal manera amó Dios que ¿qué hizo? Dio a su Hijo. El amor ágape es un amor incondicional. Es un amor no debido a, sino a pesar de. Por eso cuando Santiago nos está diciendo que estamos quebrantando la ley principal, la ley real, nos está diciendo que cuando tú estás teniendo favoritismo, cuando tú lo que estás haciendo es prefiriendo a una persona en detrimento de otra, despreciando o dándole un trato de favor o de parcialidad, lo que estás haciendo es quebrantar la ley más importante, la ley que debes de amar a tu prójimo como a ti mismo. Y lo debes de amar con este amor ágape, amor incondicional, amor que toma la iniciativa, amor que es costoso, amor que es sacrificial, amor que es total, completa y absolutamente incondicional. Cuando yo muestro parcialidad y favoritismo, no estoy amando. Y el que ama y el que no ama
está quebrantando la ley. Y Santiago, que es un pragmático de 1000 pares de narices, dice lo siguiente: ¿cómo alguien podrá decir que realmente ama a Dios si no tiene la capacidad de amar a su prójimo? Tenemos que ir acabando y me gustaría finalizar con Jesús y el favoritismo. Si me permitís, pasamos la diapositiva. Jesús tomó una opción por los marginados. Está claro, Jesús prefirió a los marginados. Y cuando estoy hablando de los marginados, estoy hablando de aquellos que dentro de lo que era la cultura de Israel, lo que era la cultura del judaísmo, eran las personas que eran despreciadas. Déjame que os muestre algunos ejemplos. Jesús abiertamente optó por los leprosos. Recuerdan que Jesús, cuando hizo una sanidad, tocaba a los leprosos, ¿verdad? No había ninguna necesidad en tocar al leproso para ejercer el milagro. Lo podías hacer a distancia, ¿verdad? Con el mando a distancia, queda sano. Pero lo hizo por una razón muy importante, porque cuando estaba tocando al leproso le estaba transmitiendo dignidad, valor como persona, a pesar de que eso implicaba que él se quedaba ritualmente impuro. Todos sabéis que Jesús también tomó una opción por los publicanos y recaudadores de impuestos, también por el ocupante romano. Es interesante que él dijo que nunca había encontrado tanta fe en Israel como la fe que encontró en un centurión. También Jesús optó por las mujeres. Es muy interesante que en el Evangelio de Lucas se nos dice que había mujeres entre sus discípulos. Es muy interesante que la primera persona a la que Jesús se apareció y le dio testimonio de su resurrección fue una mujer. Y fue a una mujer a la que encargó que fuera a ser testigo de aquellos que iban a ser testigos de su resurrección, cuando todos sabemos que el valor y el testimonio de una mujer en la época de Jesús no valía absolutamente nada, pero intencionalmente Jesús lo hizo. Todos sabéis su actitud hacia los samaritanos, su actitud hacia los niños, hacia los enfermos, hacia los extremistas políticos. ¿Quién de ustedes tendría a alguien de las FARC como discípulo en su grupo pequeño, verdad? Pero Jesús tenía un celote, un nacionalista judío que hablaba de la sublevación contra los romanos para conseguir el establecimiento del reino. Para mí el punto que yo quiero enfatizar con esto es el siguiente. El título más honroso que un seguidor de Jesús puede tener es ser amigo de pecadores, publicanos y gente de mal vivir. Jesús no solamente optó por no tener favoritismos y por no hacer acepción de personas, sino que hay una cosa muy interesante. Jesús no tuvo el más mínimo problema, no tuvo el más mínimo inconveniente en vincular su identidad, su credibilidad, su honorabilidad y su respetabilidad, asociarla con la gente que la sociedad despreciaba. Jesús se convirtió en el centro y en el blanco de críticas, en el centro y en el blanco de desprestigio, porque tomó una opción de no ser parcial, de no hacer acepción de personas y de no tener favoritismo. Es muy interesante porque los fariseos decían, no solamente es amigo de toda esa gentuza, sino que además come con ellos. Porque ustedes saben que comer en la época de Jesús era mucho más que simplemente la ingesta de alimentos. Comer en la época de Jesús significaba que tú realmente compartías, tenías compañerismo, formabas parte del círculo de un determinado grupo de gente, o lo que es diferente, tú incluías en tu círculo a un grupo de gente. Sería interesante, ¿verdad?, que dijeran, estos son amigos de transexuales, de homosexuales y de abortistas. Pero no es así como somos conocidos. Somos conocidos más bien como homófobos, ¿verdad? Yo estoy seguro de que Jesús, y déjenme que sea claro, y voy a hablar más adelante también de esto, yo no estoy en favor de la agenda de los LGTB, pero hay una diferencia entre una agenda política y las personas. Y yo estoy seguro de que Jesús no tendría a mal
tener una buena cantidad de amigos transexuales, gays, lesbianas y bisexuales. Porque si algo veo en la Escritura es que Jesús no hacía acepción de personas. Porque el gay, el transexual, la lesbiana, al margen de la agenda política que tengan, es una criatura de Dios, es un portador de la imagen de Dios y es alguien por quien Jesús murió y entregó su vida. Y en la medida en que yo soy parcial, en la medida en que yo hago acepción de personas, en la medida en que yo permito que mis prejuicios me hagan ver el estereotipo y me impidan ver a la persona, estoy haciendo acepción de personas. Y quiero ser muy claro, no estoy diciendo que apoyo una determinada agenda política. Estamos hablando de personas. No creo que Jesús apoyara el Imperio Romano, pero no tenía ningún problema de relacionarse con el ocupante romano. No creo que Jesús estuviera de acuerdo con la explotación que hacían los publicanos y que hacían los publicanos del pueblo de Israel, enriqueciéndose, colaborando con el ocupante romano. Pero no tenía ningún problema en relacionarse con ellos, porque él afirmaba con total, rotunda y absoluta claridad: yo no he venido a los sanos, yo he venido a las personas que están enfermas, ¿verdad? Déjenme que acabe. Lamento que tengo que tomar un minuto más y robarles un minuto más de tiempo, pero me gustaría si podemos poner la última de las diapositivas, que es cuando dice que Jesús, en definitiva, cambió las cosas. Jesús, en definitiva, cambió las cosas. Miren, en la época de Jesús, el prójimo, para un judío, era única y exclusivamente otro judío, ¿verdad? Es decir, si lo pusiéramos en términos actuales, mi prójimo, hacia el que no he de mostrar, al que debo de aceptar, al que debo de amar y al que debo de respetar, sería otro judío. En nuestro término sería otro evangélico. Pero el concepto de prójimo fue evolucionando en los tiempos de Jesús. Los gentiles estaban excluidos de la condición de prójimo, por lo tanto no había que amarlos, no había que respetarlos, no había que cuidarlos. Pero el concepto fue evolucionando y al final ya no era únicamente el judío quien era mi prójimo, era el judío que pensaba igual que yo pienso. Los fariseos no aceptaban como prójimo más que aquellos que pensaban y eran fariseos como ellos. ¿Me estoy sabiendo explicar? Fíjense ustedes cómo cada vez se va haciendo más restrictivo el concepto de prójimo. Mi prójimo es el que pertenece a mi grupo racial, judío. Pero dentro de mi grupo racial, el que piensa igual que yo, fariseo. Cuanto más piense como yo, más prójimo es. Entonces, en términos evangélicos sería, ¿quién es realmente mi prójimo? El evangélico. Y dentro del evangélico, el que comparte las mismas doctrinas, las mismas tendencias y el mismo acercamiento. Jesús lo cambia completa y totalmente. En la parábola del buen samaritano nos está diciendo que tu prójimo es aquel que es diferente que tú. Y cuanto más diferente sea, más prójimo es. Cuanto más divergente sea su pensamiento de tu pensamiento, más prójimo es. Bien, como dice el apóstol, tendría muchas cosas más que deciros, pero el tiempo se me ha acabado.